Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Varda Fishbein para seguir recorriendo los caminos de la geografía del Yiddish y de Odessa. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Como siempre, continuamos donde nos quedamos en la visita anterior. A raíz de que cada vez se hacía más evidente que los nazis iban perdiendo la guerra en el frente del este y los aliados avanzaban firmemente por el oeste, las autoridades rumanas comenzaron a modificar la política antisemita que habían llevado hasta ese momento y dejaron de deportar hacia los campos de exterminio polacos a los judíos que aún permanecían con vida en el territorio que administraban, pero donde los alemanes sí se apresuraban a asesinar a cuantos más judíos mejor. No obstante, en el año 1943, los judíos con residencia legal en Odessa eran solo 54 personas. Pero a medida que la política rumana se hacía menos dura, esa población fue aumentando y, a diferencia de otras zonas de Europa Oriental que seguían ocupadas bajo administración alemana, la población judía fue creciendo en Odessa. Después de la guerra ya había judíos trabajando en diversos oficios y profesiones en la ciudad, desde obreros en el puerto hasta intelectuales. Tras la derrota de los nazis y sus aliados en Stalingrado, el ministro de Defensa rumano pidió al jefe de gobierno iniciar operaciones para ocultar las matanzas llevadas a cabo, pero Antonescu afirmó que él desconocía lo ocurrido, pese a que todos sabían que él mismo las había ordenado, como lo sabe la historia. El Ejército Rojo volvió a hacerse con el mando de la ciudad en abril de 1944. El trágico balance de la Shoah en la zona es de 115.000 judíos y 15.000 romaníes asesinados en Transnistria, entre los cuales estaba prácticamente toda la población judía de Odessa, las 80.000 personas que, al ser invadida la ciudad, como hemos dicho en otra visita, no habían podido huir. Hubo que esperar hasta los inicios del decenio de 1990 para que se erigiese un monumento en memoria de las víctimas de la Shoah en la plaza Projorovsky de la villa. Asimismo, se sembraron varias filas de árboles para homenajear a los justos entre las naciones de nacionalidad ucraniana que habían arriesgado sus vidas para proteger las de muchos judíos de Odessa, y en el año 2004 se colocó una escultura del artista Zurab Konstantinovich Tsereteli, con la que se completó el memorial. En cuanto al número de vecinos judíos de la ciudad en la posguerra, no hay cifras demasiado fiables. Por un lado, se afirma que entre quienes quedaron con vida en la propia ciudad era ese algo más de medio centenar de personas mencionado antes, más las que regresaron desde los sitios a los que habían huido antes de la llegada de los nazis y rumanos, lo que sumaría unos 5.000 judíos. No obstante, al final de la década de 1950 había en Odessa hasta 180.000 habitantes judíos, la gran mayoría de los cuales no hacía mucho tiempo que habían llegado. En la posguerra se vivió en la ciudad una intensa forma de antisemitismo y, según juzgan los analistas, mucho más fuerte que la de otras ciudades importantes de la Unión Soviética. Por ejemplo, se prohibió la elaboración de matzot, los panes ácimos para la festividad de la Pascua judía, a mitad de la década de 1950, lo que también ocurrió en otros sitios. Al igual que en toda la Unión Soviética, en el decenio de 1960 hubo una feroz campaña antisionista con acusaciones falsas de espionaje y traiciones que incluyeron juicios sumarios y sentencias a muchos años de cárcel. Un censo realizado en los años 70 arrojaba el dato de 116.087 judíos con residencia oficial en Odessa, lo que equivale al 13% del total de los vecinos residentes en la ciudad por entonces. Pero a partir de la década mencionada, una gran población judía de la que aún seguía viviendo allí emigró. Luego de esa primera oleada migratoria, hubo otras varias tras la disolución de la Unión Soviética. El destino principal de esos inmigrantes fue Israel, pero no fue el único. Esto redujo muchísimo la cantidad de miembros de la Keilah judía de Odessa. También se calcula que unos 40.000 emigraron en esos años a Estados Unidos para instalarse sobre todo en Brooklyn, Nueva York,
zona donde históricamente han residido los habitantes judíos oriundos de Odesa. Sin embargo, hubo un renacer de las organizaciones e instituciones judías en esa misma década de 1990, que contaron con la ayuda del Comité de Distribución Conjunta, el Joint, y una importante labor de los judíos que permanecieron en la localidad. Se fundaron escuelas, se establecieron bibliotecas, se abrieron sinagogas, nacieron 2 periódicos, una universidad popular donde se inscribieron unos 100 alumnos y volvieron a organizarse los tradicionales proyectos de bienestar social para ancianos y necesitados que siempre han existido en las comunidades judías, algunos de envergadura importante. Odesa y su cultura e historia judía sigue siendo hasta hoy temática de la narrativa rusa contemporánea, y la nostalgia por su pasado judío floreciente sigue estando viva entre los que viven o vivieron antes en ella, aunque hayan emigrado hacia destinos más propicios. Bien, ya para finalizar nuestro periplo por Odesa, vamos a hablar de un nativo destacado que fue Jacques Bergier, nacido con el nombre de Yakov Mikhailovich Berger en el año 1912. Era hijo de un verdulero judío, pero él fue un niño prodigio que a los 2 años ya sabía leer y a los 4 era políglota. Tenía memoria fotográfica y era capaz de leer 10 libros cada día. En su primera infancia recibió formación judía de Talmud Torá, luego su familia emigró a Francia y se instaló en París. Realizó estudios secundarios en el Liceo Saint-Louis, luego en la Facultad de Ciencias de París y en la Escuela Nacional Superior de Química de esa ciudad. Una vez obtenida su titulación de ingeniero químico, se dedicó a la investigación en química nuclear. Además de la ingeniería química, fue periodista, escritor y traductor, así como colaborador de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y a medio camino entre la historia y la leyenda se le atribuye haber sido alquimista. Junto con un colega, el físico André Gelbronné, descubrió en el año 1936 que para frenar los neutrones podía utilizarse agua pesada. Siguió investigando y realizando diversos e importantes descubrimientos científicos en química y física, hasta que en 1940 presentó en la Academia de Ciencias un trabajo sobre la posibilidad de producir una bomba de hidrógeno. Como ya se ha mencionado, fue un miembro activo de la resistencia francesa en Lyon, integrado en un grupo de la red denominado Marco Polo, en el que había otros 2 ingenieros, de manera que se los apodó el trío. Las informaciones que estos científicos enviaron a Londres, la experimentación con cohetes de Peenemünde para el desarrollo del misil V2, fueron esenciales para que los británicos bombardearan en el verano de 1943 esa base alemana. Fue la llamada Operación Hydra. También hicieron llegar a Inglaterra otras informaciones cruciales para su defensa y la ofensiva contra la Alemania nazi. Tras la guerra, Bergier escribió ensayos sobre ciencia, literatura y fenómenos ocultos, en ocasiones escritos con otros autores. Entre su obra más famosa habría que destacar la llamada El retorno de los brujos. El dibujante belga Hergé, el autor de las aventuras del personaje popular de cómic Tintín, lo incluyó en una de sus historias, la titulada Vuelo 714 a Sídney. Francia le concedió el título de Caballero de la Legión de Honor. Bergier falleció en París en el año 1978. Y hasta aquí, Jorge, nuestra larga visita a Odesa. Una visita, como dijimos, larga, pero también muy exhaustiva y que nos da un panorama del peso que ha tenido esta ciudad en la historia judía en esa zona del mundo. Y volveremos dentro de 2 semanas a seguir recorriendo caminos por allí. Muchas gracias, Barda, y hasta entonces.